Buenas tardes, a continuación les vamos a hablar sobre nuestro proyecto titulado Influencia de temperatura, luz y humedad en la germinación de semillas de amaranto, revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, primero que nada es necesario entender el significado de algunos conceptos. La semilla es el principal órgano reproductivo de la mayoría de las plantas superiores. Desempeña un papel esencial en la persistencia y dispersión de las poblaciones de plantas. Para que cumpla con este objetivo, el embrión que alberga en ella debe transformarse en una plántula y posteriormente en una planta adulta, mediante un proceso de 4 fases al que llamamos germinación, en el cual el embrión adquiere el metabolismo necesario para reiniciar el crecimiento y transcribir las secuencias del programa genético que lo convertirán en una planta adulta. De acuerdo con Doria, para que la germinación pueda darse, factores externos como humedad, temperatura y luz deben ser favorables, puesto que su escasez o exceso pueden llegar incluso a inhibirla. Hablando específicamente del amaranto, es considerado un pseudocereal y presenta un mayor valor nutricional que otros granos. El objetivo del trabajo fue comparar la influencia de los factores externos en la germinación de especies de amarantos. Ahora, sobre el material y métodos se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos científicos y de revisión para comparar los métodos empleados respecto a los resultados obtenidos sobre los cambios de temperatura, luz y humedad en la germinación de semillas de amaranto. En la búsqueda inicial obtuvimos 101 artículos para al final solo incluir 7 en este trabajo. Sobre cómo llevamos a cabo este proceso, luego de la búsqueda inicial realizamos un cribado en el que se eliminaron las citas duplicadas, quedando con 71 artículos. Nos centramos en artículos que estuvieran en español, portugués e inglés y excluimos a los que no trataran sobre la germinación de amaranto ni de la influencia de los factores externos. Al aplicar los criterios de inclusión, exclusión y elegibilidad, solo 7 estudios se emplearon para la extracción de datos. La variable que se evaluó fue el porcentaje de germinación, del cual se obtuvieron los datos de manera dicotómica y para su análisis se empleó el odds ratio y la diferencia de medias estándar. Resultados y discusión. Bueno, primero tenemos el factor temperatura. Se consultaron 3 fuentes bibliográficas en las que se estudió el efecto de la exposición de semillas de amaranthus a un rango de temperatura mínima que va de 7 a 15 grados centígrados. Tomando en cuenta que la regla de decisión del odds ratio dice que cuando el valor es igual a 1 no hay diferencia entre grupos, en el diagrama podemos ver que los 3 estudios tienen una alta significancia estadística, puesto que sus límites de confianza están alejados de 1, lo que quiere decir que hay una diferencia en la germinación cuando las semillas son sometidas a un rango de temperatura mínima con respecto a cuando están en condiciones óptimas. De acuerdo con los estudios, el porcentaje de germinación disminuye conforme disminuye la temperatura. Cinéticamente, esto puede explicarse porque de acuerdo con Leal, las temperaturas bajas tienen un efecto negativo considerable en la germinación de amarantos, debido a que retrasan la actividad de algunas enzimas que regulan la velocidad de reacciones que repercuten directamente con un aumento de la biomasa y en la germinación. Para el caso de la temperatura máxima, fueron tomados en cuenta los 2 estudios que vemos en el diagrama. De acuerdo con la regla de decisión anterior, se obtuvo que el de Mozza fue el más significativo estadísticamente debido a que sus límites están más alejados de 1, lo que indica que hay una diferencia en la germinación cuando las semillas son sometidas a un rango de temperatura máxima entre 16 y 42 grados con respecto a cuando están en condiciones óptimas. Se obtuvo que el porcentaje de germinación incrementa conforme incrementa la temperatura, lo cual se entiende porque de acuerdo con Boet y Boet, de forma termodinámica, el calor que proporcionan las temperaturas altas es fundamental para la síntesis de productos que incluyen biomoléculas esenciales para la germinación y el desarrollo de la plántula. Luz. Se estudió el efecto de la luz sobre la germinación de Amaranthus cruentus y Amaranthus híbridos en 2 fuentes bibliográficas, en las cuales se observa que las condiciones de germinación óptimas sucedieron en ausencia de luz. Con base a la regla de decisión empleada en los demás diagramas, podemos observar que el estudio que presenta más significancia estadísticamente hablando es el de Niño Hernández y colaboradores. Como se observa en los resultados, Amaranthus cruentus y Amaranthus híbridos presentan fotoblatismo negativo, es decir, que germinaron mejor en condiciones de oscuridad total. Para contrastar, Felipe y Polo reportan Amaranthus deflexus con fotoblatismo positivo, lo cual denota que el género puede presentar ambos fenómenos. Como se ha señalado, la respuesta a la germinación a la luz suele variar entre hábitats, y puede relacionarse con el hábitat de origen del progenitor a fin de garantizar que las semillas que caen en un lugar propicio para el crecimiento germinen, y las que caen en circunstancias menos favorables continúen en latencia. Humedad.
Para este factor, se trataron los datos plasmados en los estudios de Weaver y colaboradores 1988 y Aufheimer y colaboradores en 1994, y se realizó el siguiente gráfico, donde se observó que en ambos estudios al manejar un 5% de ASM, la germinación se inhibe, resultados que coinciden con los obtenidos por Wen en 2015 usando semillas de falso girasol. Esto porque no hay una hidratación suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos embrionarios de acuerdo con Oriocott y colaboradores en 1997. Por otro lado, al tener un 35% de ASM, la germinación no es viable para este tipo de semillas, mientras que con un 12 e incluso un 100% de ASM existe un porcentaje de germinación adecuado. En base a Curtis 2013, esto podría deberse a que las semillas con alto contenido de proteína necesitan un contenido de humedad mayor que semillas con niveles bajos. Conclusiones. Las semillas de amaranto requieren condiciones específicas para poder germinar, y estas varían entre especies. La exposición a rangos de temperatura bajas o muy altas disminuye considerablemente el porcentaje de germinación de las semillas de amaranto. Sin embargo, de acuerdo con nuestros resultados, es más probable que las semillas germinen estando expuestas a temperaturas altas que a bajas. Con relación a nuestro segundo factor, la luz, las condiciones óptimas para la germinación del amaranto se dan por lo general en ausencia de estas. En cuanto a la humedad, la germinación en las semillas de este género es óptima en un 24% de humedad, buena en un 12% y se ve inhibida con un 5% de humedad. Sería todo de nuestra parte, les agradecemos su atención.